Muy buen día a cada uno de ustedes. Feliz de poder nuevamente conectarnos en esta serie que hemos llamado Existencia. Hemos visto a través de los distintos capítulos todo lo que la Biblia nos muestra de nuestra propia existencia. Gracias por estar acá. Gracias por conectarte. Gracias por compartir también con otros este link para vivir un momento juntos, para poder aprender y para tratar de encontrar esas respuestas que la Biblia nos entrega, de dónde venimos, para dónde vamos y por qué hoy estamos en esta condición. Si tú recuerdas el capítulo anterior, vimos cómo Adán y Eva habían traicionado a Dios. Ellos habían desobedecido a quien los había creado. Un Dios de amor, un Dios de cariño, de misericordia. Él había confiado en ellos, pero tristemente ellos lo traicionan. Son expulsados del Edén y de ahí en adelante todo va a empezar a cambiar. Hoy podemos solo mirar hacia atrás y darnos cuenta que hubieron unas palabras que no sé si recuerdas que Dios le dijo a Adán. Ayer mi hija me preguntaba si esa maldición que Dios le dio a Adán, a Eva y a la serpiente, Dios lo había dicho con dolor, con tristeza, o si estaba enojado. No es fácil contestar esa pregunta. No es fácil saber cómo estaba Dios en ese momento. Yo creo que él tiene que haber sentido mucho dolor y mucha tristeza. Sus hijos le habían engañado, le habían mentido, y Dios sabía lo que se venía por delante. ¿Recuerdan esa parte muy dura de las palabras de Dios? Maldita será la tierra por tu causa, por tu culpa. Hoy vivimos en un mundo que no está muy bueno y la maldición del pecado afecta cada día más. Incluso de un tiempo a esta parte, los medios de comunicación, las redes sociales y las diferentes plataformas han estado cargadas de noticias que son desgarradoras. Yo no quiero darte ejemplos de todas ellas, pero son noticias extrañas. Noticias que escapan de la realidad, noticias que tal vez tú solo ves en el cine, o en una novela, o en la literatura, escapan de lo común, de lo tradicional, de lo cotidiano. Asesinatos, catástrofes, injusticias, enfermedades, confusión, conspiración, mentiras, estafas. Yo te puedo citar algunas que están de moda, pero si yo te hago pensar y te invito a buscar en tu mente alguna de las últimas noticias que son terribles, te vas a acordar de alguna que está hoy en la contingencia. Pero si te invito a buscar más para atrás, te vas a fijar que las noticias desde antes hasta ahora puede que lo único que hayan cambiado es la frecuencia o la cantidad de información que tenemos. Tal vez siempre las cosas han sido malas, pero no siempre estábamos informados. Hoy cualquiera es un cazanoticia. Hoy cualquiera entrega una noticia ahí en vivo y en directo antes que llegue un canal oficial de televisión o algún reportero. Todos pueden ser reporteros. Solo basta un equipo de celular y estar en el momento correcto, en el lugar preciso. Las cosas no van tan bien. Y hoy tú te conectas a escuchar un poco de la palabra de Dios. No quiero cansarte ni aburrirte con lo que ya los matinales te dijeron, las noticias te dijeron y las distintas plataformas te están contando. Pero tú y yo somos conscientes de que las cosas no están tan bien. Pero todo eso que tú estás viendo no es nuevo. No es nuevo. Esto viene desde hace mucho antes. Es por eso que la maldición del pecado genera muchas consecuencias. Y hoy yo quiero invitarte a que podamos explorar tres, solo tres eventos que ocurrieron antes de Moisés. ¿Te acuerdas de la serie anterior? Resiste. Como que comenzamos a avanzar en la historia, pero ahora retrocedimos un poquito. Hicimos este alto para poder entender algunas cosas de nuestra propia existencia, para entender el bien, entender el mal, entender lo que está ocurriendo hoy.
Pero poco a poco vamos a ir comprendiendo por qué estamos hoy aquí y por qué la realidad de este mundo es tan dura. Hoy en estas tres historias vamos a mostrar tal cual cómo es la razón humana, cómo somos nosotros y cómo nos aproximamos a Dios. Hoy vamos a ver cuán dura es la realidad y cuán fuerte es la maldición del pecado. Pero no son solo malas noticias. Hoy vamos a entender muchas cosas que tal vez desde otras disciplinas no es tan fácil responder. Te invito a que podamos orar para que el Señor guíe todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Ahí donde tú estás, oremos. Padre nuestro y Señor, te doy gracias porque tú permites que podamos conectarnos. Gracias porque hay amigos y amigas que están junto a nosotros en esta serie llamada Existencia, donde vamos a analizar hoy de manera muy básica, pero también práctica, desde las narraciones bíblicas, porque hoy estamos llenos de maldición. Un mundo maldito, un mundo destruido, un mundo alterado. Ayúdanos a comprender a través de tu palabra por qué nuestra existencia hoy se ve afectada y condicionada por la maldición del pecado. Quédate con nosotros y ayúdanos a descubrir cuál es la esperanza que hay detrás de todo esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú tienes tu Biblia a mano, sería bueno que pudieses tener algún lápiz o papel para anotar algunas referencias de dónde vamos a estar moviéndonos. Quiero hablarte hoy de estas tres historias y no con grandes detalles, porque muchos de ustedes conocen estas historias. Algunos las han visto en el cine, otros tal vez las han leído, otros las escucharon en alguna exposición bíblica, en alguna predicación. Sé que estas historias son conocidas. En otras ocasiones podemos ir más profundo, pero hoy solo quiero narrarte tres eventos y cierta esencia que quiero mostrar en función a la realidad de la maldición del pecado. Si nosotros volvemos a Adán y Eva, vamos a ver que ellos tuvieron hijos. Y dos hijos que menciona la Biblia en el libro de Génesis, y esto lo puedes encontrar en el capítulo 4 del libro de Génesis, anótalo por ahí en un rinconcito, vas a encontrar la historia de Caín y de Abel. Dos varones, hermanos de sangre, ellos son hijos de Adán y Eva. Uno, Abel, dedicado al ganado, dedicado a los animales, un pastor de ovejas, y Caín, dedicado a la agricultura, al trabajo de la tierra, a la práctica de cuidar del huerto. ¿Te acuerdas? Que en el Edén esa era una de las misiones que ellos tenían, poder cuidar el huerto del Edén. Pero claro, después de la maldición, el trabajo iba a ser mucho más duro. Y la tierra iba a dar cardos y espinas. Y ellos tenían que ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero mire qué interesante. Dos hermanos, dos oficios y dos caracteres totalmente distintos. Caín era de un carácter muy fuerte eh, y guardaba en su ser ciertos sentimientos de rebeldía. Él murmuraba contra Dios por la maldición del pecado, porque ellos no entendían cómo Dios había sido tan duro con su padre. Él no entendía cómo Dios los había expulsado del huerto. Es por eso que Caín dentro de su ser albergaba estos sentimientos: rencor, odio, ira, desconfianza. Él sentía que Dios había sido culpable en esta traición y que Dios había entregado la maldición del pecado a la raza humana y que no había tenido ningún tipo de misericordia. E incluso hablaba en contra de Dios. Pero Abel era totalmente distinto. Abel, por otra parte, era muy leal a Dios. Él veía que Dios era misericordioso, él veía que Dios era justo y lograba reconocer el amor de Dios en pequeños detalles. Era totalmente distinto a su hermano. Dios se les había solicitado que ellos pudiesen llevar una ofrenda. Era muy común reconocer a Dios a través de ofrendas. Y las ofrendas tenían un símbolo. No eran ofrendas por ofrendas. Esas ofrendas tenían el símbolo de mostrar al Salvador, que en algún momento vendría. ¿Te acuerdas de la promesa de Génesis 3:15? Donde iba a venir el hijo de la simiente a destruir a la serpiente. Ese hijo tenía que morir. Y tenía que morir dando su sangre por la humanidad. Y tenía que morir sin culpa alguna.
Es por eso que en estos sacrificios se ocupaban animales limpios, animales que daban su vida, a pesar de que no tenían ninguna culpa, pero mostraban que ahí estaba lo que en la teología se llama tipología del Mesías, tipología del Salvador. Dios les pide una ofrenda, y no te olvides, ofrenda que tipificaba al futuro Mesías. Un animal, un cordero, había que sacrificarlo, y ese animal no tenía ninguna culpa. Caín ofrenda algo totalmente distinto. Caín ofrenda desde el trabajo de la tierra. Caín ofrenda el fruto de la tierra. Debe haber llevado verduras, no lo sé, pero no era lo que Dios había pedido. Su ofrenda tal vez era sincera, pero no tipificaba al Mesías. Mientras que Abel ofreció un animal para el sacrificio, cumpliendo el símbolo. Esto afectó tanto a su hermano Caín, esto afectó tanto que él nota el rechazo de Dios hacia su ofrenda. Y era lógico, era legítimo. La ofrenda de Caín no era lo que Dios había pedido y no simbolizaba algo tan fuerte como la promesa del Salvador, del Mesías. Es por eso que el sacrificio de Caín no es aceptado. El de Abel sí. Y, y Caín se llena de sentimientos tan diversos, se llena de emociones tan extrañas que lo llevan a matar a su hermano. Otro día vamos a ir hablando más detalle de esta historia. Pero Caín mata a su hermano. Y Dios lo encara, Dios lo busca, Dios lo enfrenta. Y Caín trata de cubrir su falta de una u otra forma. Y él le responde y le dice a Dios que él no es guarda de su hermano porque él tenía que cuidarlo. Pero Caín lo había matado. Y Dios lo sabía. Y Caín también lo sabía. Y la historia, la maldición, el pecado, genera la primera muerte por asesinato en la historia de la humanidad. Un hermano matando a otro. Por eso no es tan poco común que hoy los asesinatos y lo que ocurre muchas veces parezca pan de cada día. Esto es antiguo. Y esto es consecuencia de esa mala decisión de Adán y Eva, pero también de las malas decisiones de los seres humanos. Dios marca la frente de Caín para que donde él pudiese ir y pudiese llegar, nadie pueda matarlo. Fíjense, Dios no lo mata, sino que lo aleja de la familia, lo expulsa y que se vaya a otra parte de la tierra. Los efectos del pecado no solo afectan la naturaleza, sino que también afectan a los seres humanos, llevándolos a matar, a mentir, a traicionar, a odiar. Esas emociones que sentía Caín, que tal vez tú en algún momento las has sentido, que son súper incómodas, que uno no se siente bien con eso, no son de Dios. Eso no viene de Dios. Pero tristemente, la maldición afecta. Los efectos del pecado dañan, destruyen, contaminan. Contaminan a tal punto que mientras la historia iba avanzando y la historia de la humanidad iba tomando otros matices, tristemente cada día se ponía más terrible, más mala. Estaban contaminando todo. A tal punto que los niveles de maldad estaban, estaban elevándose. Ellos eran seres inteligentes, era gente muy capaz, pero cada día iban en decadencia moral, en decadencia espiritual. Cada día escuchaban menos a Dios y escuchaban más a aquel ser que era el enemigo de Dios. Pero Dios, dentro de todos sus hijos buenos e hijos malos, hijos fieles e hijos rebeldes, tenía a uno llamado Noé. Y tú conoces la historia de Noé. ¿Te acuerdas de Noé, de los animalitos, del arca? Hay muchas canciones por ahí, hay películas. Anota por ahí. Si tú quieres revisar esta historia, en el mismo libro de Génesis,
del capítulo 6 al verso 10, tú vas a encontrar todos los detalles de la historia de este siervo de Dios, de este hombre, que Dios lo levanta como un mensajero ante una sociedad totalmente degradada por la maldición del pecado. Su misión era clara. Iba a venir un diluvio que iba a limpiar la tierra de aquella maldición. Y, y él tenía que hacer un arca, una barcaza gigante para poder salvar a todos aquellos que aceptaran este mensaje. También dentro del arca iban a ir animales, por eso el arca era muy grande. Y él comenzó a predicar, empezó a invitar a que ellos cambiaran el estilo de vida, que ellos volvieran a Dios, que ellos dieran, no sé, un vuelco al camino que estaban llevando, que volvieran a creer, que pudieran ser leales al Creador. Pero nadie le creyó, nadie. En el arca solo entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y su esposa, y las diversas parejas de animales que tenían que estar en el arca. El diluvio llegó y toda la humanidad se quedó fuera. A Noé nadie le creyó. Fueron 120 años de predicación mientras construía el arca y nadie lo siguió. Nadie escuchó la voz de Dios llamando a sus hijos. 120 años que parecen perdidos. Dios los llamaba con desesperación a través de la voz de un hombre. Pero eso no tuvo mayor sentido para aquellos que escuchaban. El diluvio limpió la tierra, pero siempre iba una semilla de maldad. Cam iba a traicionar a su padre. Y de ahí en adelante pareciera que todo podía mejorar, pero no. Cam también iba a rechazar a Dios. Después del diluvio, la humanidad comenzó a dispersarse otra vez por la tierra, como era el plan de Dios. Pero el ser humano encontró que ese no era un buen plan. El ser humano encontró que la dispersión no era lo que ellos querían, sino que había un sistema mejor de vida. Había un sistema que los podía cuidar de la realidad, cuidar de otros que quisieran destruirlo, incluso protegerlos hasta de Dios mismo. Es por eso que construyeron una ciudad. El plan era hacer una ciudad y hacer una torre principal en esta ciudad, para que todo estuviese descentralizado. Y eso generaría desarrollo y una gran metrópolis que podría ayudarlos a desarrollarse. Si tienes tu Biblia por ahí, capítulo 11 del libro de Génesis, ahí vas a encontrar, en un capítulo breve, los propósitos del ser humano y cómo Dios también se mueve. Comenzó la construcción y la torre avanzó a tal nivel que Dios tuvo que intervenir. E intervino de una manera muy especial. Confundió las lenguas de ellos. Y, y cada cual empezó a hablar un idioma diferente. Ellos no se entendían. Y la torre no podía seguir construyéndose. No podían seguir en el desarrollo. Ellos querían defenderse de otros e incluso defenderse de Dios, porque algunos dicen que la torre era para que pudiese llegar al trono de Dios y fuese tan alta que si había otro diluvio podía afectar el gobierno de aquel ser que estaba mandando otro diluvio para destruirlo, pero también iba a servir para que otros, si quisieran atacar, ellos se iban a defender y proteger en la misma torre. Pero al final la torre, que era para defenderse de Dios y de ellos mismos, terminó dividiéndolos. Dios confunde los idiomas y ellos empezaron a dispersarse por la tierra. Algunos se quedaron ahí y construyeron un imperio muy grande. Pero los otros se empezaron a reunir con los que hablaban como ellos y se fueron. Si miramos esta historia, vamos a ver cuánta maldad había en la humanidad. Pero esa maldad de antes también se ve hoy. Los profetas decían, e incluso Jesús mismo dijo que cada día la maldad iba a aumentar y que el corazón de muchas personas se iba a enfriar. Hoy hay muchos que actúan como Caín, que rechazan a Dios, desprecian su palabra, desconfían de Él, no le importan sus promesas, tampoco sus predicciones, y tratan de construir
sus propias vidas, dejando a Dios al margen. Hay otros que escuchando un mensaje que incluso puede tocar el corazón, tocar la mente, convencer o hasta hacerte emocionar, tú terminas haciendo oídos sordos, como aquellos que escuchaban a Noé. Muchos de ellos tal vez creían, pero se dejaban llevar por el resto, por la multitud, por la mayoría. Y hoy también hay otros que generan sus propios planes, construyen sus propios proyectos, y no está mal. Pero hay una forma de planificación muy buena que está en este libro. Y aquí te muestra cómo tú puedes planificar, proyectar, crear, construir. Pero hay algunos como esos hombres y mujeres que quisieron construir esta gran ciudad, que rechazan el sistema o el modelo de Dios. ¿Somos malos los seres humanos o no? ¿Qué crees? ¿Podemos confiar en la humanidad? En una humanidad que está maldita por las malas decisiones, por el pecado. Por eso tal vez hoy estamos como estamos. ¿Tú confías en la gente? Hoy nadie confía en nadie. Ni en la propia familia muchos confían. Tú miras a tu alrededor y parece que todos son enemigos. Y tratamos a otros como enemigos. Y culpamos a otros de lo que está pasando hoy. Pero yo quiero decirte que solo hay un enemigo. Un enemigo que sigue confundiéndonos. Un enemigo que está induciendo a las personas. Que está hablando constantemente a tu mente. Y no quiero que culpemos al enemigo de Dios de todo lo malo que ocurre. Pero quiero que hoy reconozcamos y que seamos conscientes que Él siempre está trabajando. Y no para, no descansa. Y tristemente nosotros escuchamos su voz. Tristemente nosotros nos dejamos llevar por su voz. Él nos hace propuestas y nosotros las aceptamos. Porque no podemos negarlo. El pecado tiene algo de atractivo. Tiene algo que llama. Si tú pecas, sí vas a sentir grados de placer. Pero es caro. Y hay un precio duro que hay que pagar. Y siempre ese pecado trae consecuencias que tal vez hoy no las experimentas, pero a largo plazo sí. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que al creerle a Satanás, estamos jugando con fuego. Él te invita a que tú te vayas contra Dios, a que dejes de amar a Dios, a que dejes de confiar en Él, a que dejes de confiar en la comunidad de Dios, en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, en tus propios hermanos. En olvidar a aquel que te creó, que te ama, que te sustenta, que te cuida, que te protege, que cree en ti, en aquel que confía en ti, en aquel que te perdona. La tierra hoy está maldita. Y es por culpa de ese enemigo. Pero perdón, lo sincero, también es por culpa de nosotros. También es por culpa de nuestras malas decisiones. Porque nos arrancamos de Dios, corrimos de Él, nos apartamos de la fuente del bien. Y por eso hoy mi invitación es a que tú vuelvas a Dios. Y te aseguro que la tierra como hoy la vemos no es la que Él soñó. El mundo como hoy está no es el mundo que Él creó. Él tenía un plan totalmente distinto, pero se echó a perder. Y nosotros en vez de hacer las cosas diferentes, muchas veces seguimos en lo mismo, en nuestros propios caminos, buscando nuestras propias soluciones. Y tratamos de arreglar las cosas eh, con nuestras propias manos. Y lo peor es que entre más tratamos de arreglarlo, más lo echamos a perder. Tratamos de hacer lo que creemos correcto, sin tomar en cuenta que Dios nos muestra cuál es el camino correcto. Y yo tengo una pregunta para ti, me puede sonar un poco dura.
¿Por qué estás dejando a Dios fuera de tu vida? ¿De tu familia? ¿De tu matrimonio? ¿Y por qué no lo dejas entrar? ¿Por qué no lo invitas a que se involucre? A que Él pueda ser parte de tu vida. Él es el único que puede destruir la maldición que hay en la tierra. Esa maldición que contamina, que destruye, que amarga, que separa, que divide. Su presencia te ayuda a ver las cosas desde otro matiz. Porque Dios es capaz de alterar la realidad que tú y yo vivimos. Y puede que nos dé miedo, o nos dé vergüenza, o a lo mejor no queramos intentarlo más. Pero arriésgate. No vas a perder nada. Déjalo. Déjalo que se mueve. Avanza. Él está ahí. Y mira cómo se mueve. Cuando Caín mató a Abel, Dios podría haberlo matado. ¿O no? Podría haberlo matado de inmediato. Pero Él no actúa como nosotros actuamos. Hoy, el 67% de los chilenos aprobaría la pena de muerte. Parece extraño, ¿no? Pero más de alguna vez de nuestras bocas salen, oh, yo a él lo mataría. Si él me hiciese algo, si él hubiese hecho algo así a mi familia, yo lo mato. Pero fíjate cómo Dios actúa. Dios actúa diferente. Dios le da otra oportunidad. Dios le dio la oportunidad de vivir al primer asesino de la historia. Es raro, ¿no? E incluso incomprensible. Pero Dios no se mueve como nosotros nos movemos. Él le dio una oportunidad a Caín, porque Caín también era su hijo. Pero te fijas cuando Dios mandó a Noé construir el arca y le dijo que todo se iba a destruir y que iba a venir un diluvio. Le dio 120 años a la humanidad para que ellos pudiesen aceptar. Y día tras día que pasaba, mientras la gente veía que el arca se construía, ellos podían aceptar el llamado de Dios y creerle a Dios que este mundo se iba a destruir, que Dios purificaría la tierra, que Dios quería salvarlo. Dios podría haber tomado un día donde el diluvio hubiese caído de inmediato. Incluso podría haber hecho caer desde el cielo un arca lista, pero no. 120 años. 120 años de oportunidades para la humanidad. ¿Te fijas que Dios actúa distinto a nosotros? ¿Te fijas que Dios es diferente? Y cuando la humanidad construyó esa gran torre, ¿por qué no la destruyó de inmediato? ¿Por qué no mandó rayos, truenos? ¿Por qué no mandó un tsunami? ¿Por qué no mandó animales salvajes? Y esta idea que yo te estoy dando la he recibido de niños. Cuando a mí me ha tocado hablar de esto, le he preguntado a los niños y los niños me dan esta idea. Si tú fueses Dios, ¿cómo hubieses destruido la torre? No, con serpientes, muchas serpientes venenosas cayendo del cielo. No, muchos leopardos, tigres, leones. No, fuego del cielo. Truenos, relámpagos, rayos. ¿Son niños? Yo no pregunté más eso. Nunca más volví a preguntar porque qué cosa me iba a salir con los niños. Dios no actúa así. Mira, Dios es sutil en cómo se mueve. Dios confunde sus lenguas con diferentes idiomas para, para destruir ese propósito de avanzar con la torre. Él podría haberla destruido de inmediato, con todos los que estaban adentro, pero no. Confundió sus lenguas y les dio una oportunidad, la oportunidad de volver a los caminos de Dios. ¿Te fijas cómo Dios se mueve? ¿Te fijas cómo Dios trabaja con aquellos que le rechazan? Para Él todos son su hijo. Dios podría erradicar ahora, en este momento, a todos los malos. Y hay algunos eruditos, antiguos, filósofos, que ellos analizando al hombre desde la antropología, muchas veces declaraban que para erradicar el mal había que matar a todos los malos. Pero Dios no es hombre.
después de este tema, anda y mírate un espejo. Mírate un espejo. Haz este ejercicio ya. Yo voy a preguntarte después si lo hiciste. Y fíjate en todos los errores que tú tienes. Fíjate, tú y yo no somos perfectos. Todos necesitamos cambiar. Pero también todos necesitamos una oportunidad. Sí, pero tú te vas a mirar al espejo y me vas a decir, no, pero yo no soy tan malo como ese que salió en las noticias. Pero yo no soy tan mala como aquella que hizo esto otro. No, pero yo nunca llegaría a ese nivel de maldad. Yo no soy tan malo. Sí, te encuentro toda la razón. Pero mi invitación no es a que estratifiques la maldad y tampoco que compares tu vida con el que está a tu lado. Mi invitación es que mires tu propia vida y que reacciones. Todos tenemos algo que estamos haciendo mal. Todos tenemos algo que nos está destruyendo y que está destruyendo a otros. Porque cargamos con esta maldición del pecado. Porque está en nuestra naturaleza. Porque nuestra tendencia, dice la palabra de Dios, es de continuo al mal. Y nadie nos enseña a ser malo. Nadie. Pero hay veces que nos cuesta hacer lo bueno. Para hacer el bien tenemos que presionarnos a nosotros mismos. Tenemos que convencernos de hacer algo bueno. Pero lo malo nos sale natural. Hablar de otro nos sale natural. Mentir nos sale natural. Descartarnos de responsabilidad nos sale natural. Dañar nos sale natural. Porque es nuestra naturaleza. Pero eso no nos justifica. Y hoy quiero decirte de manera muy abierta que a pesar de que vivimos en un mundo lleno de maldición, Dios le dio una nueva oportunidad a Caín. Le dio 120 años al pueblo para cambiar. E interrumpió los propósitos de la humanidad errados, confundiendo sus lenguas y mostrándoles el camino correcto. Ese mismo Dios que actuó de manera amorosa, pero sin dejar de ser rígido o justo, es el mismo Dios que hoy existe y que te ama y que te da una oportunidad nueva y que no te quiere destruir. Él quiere que vivas un proceso de cambio, un proceso de transformación. Él quiere entrar a tu vida e incluso parece como que te confunde de repente. Te confunde para mostrarte el camino correcto. Te habla, te busca, te impresiona, te llama. Por algo estás conectado aquí. Por algo te quedaste hasta este momento de esta exposición bíblica. Por algo lo buscas. Porque hay algo que tú no puedes solucionar. Hay algo que echo de menos. Echo de menos predicar mirándolo a los ojos. Extraño predicar frente a ustedes. A través de una cámara no es lo mismo. Y aunque quiera acostumbrarme, todavía no me es fácil. Hay veces que uno se siente solo mientras predica. No hay como sus sonrisas, como sus miradas. No hay como sus ojos tal vez llenos de emoción. No hay como ese cariño que ustedes muestran con una mirada sincera. Pero, pero tampoco quiero ver el vaso medio vacío. Ahora podemos llegar a muchos lugares que antes no llegábamos. Pero sería genial poder combinar las dos cosas, ¿no? Poder estar ahí todos juntos, pero también transmitir. También llegar a otros lugares. Agradezco a Dios porque a pesar de lo malo que está ocurriendo, Dios genera oportunidades buenas. Oportunidades para que otros conozcan de Él. Si miramos el vaso medio vacío, todo está mal. Todo está destruido. Pero si tratamos de verlo desde un prisma diferente, Dios genera oportunidades con cada cosa que ocurre. Porque la maldición en las manos de Dios se puede transformar en cosas que ni siquiera pensamos. El otro día mis hijos estaban jugando con plasticina
la semana pasada. Estaban haciendo figuritas. Mateo, mi hijo menor, que tiene 4 años, me trajo una figurita. Una figurita algo extraña. Una figurita que en realidad tampoco era tan linda. Para no decir que estaba fea. Tenía mucho ojo, tenía más de una boca. Era como un dios hindú, eso que son extraños. Y yo estaba haciendo otra cosa, y él me vino a mostrar su figurita con mucha alegría. Y yo la tomé y la aplasté para hacer otra. Y en ese momento Mateo se puso a llorar y yo no entendí qué estaba pasando. Y me miró con una cara muy triste. Y me dijo, papá, mi monito, mi monito. Yo le destruí su monito. Yo no me había dado cuenta que él me estaba mostrando lo que había hecho con mucho esfuerzo. Y yo se lo había destruido. Cuando yo caí en cuenta de eso, él no me quería ni ver, estaba enojado. Me acusó con todos los que estaban en la casa. Yo le destruí su monito de plasticina. Incluso puede parecer muy gracioso. Y puede que alguno de ustedes esté riendo ahí. Pero no fue gracioso porque se lo destruí. Yo no sé si era un regalo incluso para mí, pero él viene con la plasticina y yo le digo, no, Mateo, y se la aplasto y para hacerle otro monito más lindo. Yo no me di cuenta que había dañado, que había destruido, queriendo hacerlo bien. Le pedí disculpas y no quería nada. No me quería escuchar, no. Papá malito, papá malito. Pero volvió con la misma plasticina y se sentó en mis piernas. Yo le pedí disculpas y me dijo si yo le podía hacer una figurita. Le propuso un ratón y me dijo, ya papá, buenito. Hay veces que no somos capaces de ver lo lindo de este mundo y nos adelantamos, intervenimos sin darnos cuenta y hacemos daño y destruimos. No nos damos cuenta que queriendo hacerlo bien lo hicimos mal, pero Dios siempre te da una oportunidad para que las cosas sean diferentes. Y no solo Él ayuda a que las cosas sean distintas, sino que Él nos invita a que intentemos de nuevo para que esta maldición se pase y para que las cosas pasen a sus manos de amor, para que sean mejor. Este mundo hoy de verdad está destruido, está gobernado, está sitiado, lleva la maldición del pecado, pero está tomado por usurpación por el enemigo, porque este planeta es de nosotros, esta tierra es de nosotros, y quien siempre ha tratado de manipular a la raza humana es el enemigo de Dios, esa serpiente antigua. Y tristemente muchas veces escuchamos su voz, obedecemos sus planes, atendemos a sus ideas y a sus propósitos, y actuamos como Él actúa, y muchas veces no nos damos ni cuenta, nos dejamos llevar por nuestra tendencia, pero Dios te dice lo siguiente. Dios te promete y te muestra que Él actúa distinto. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 32, te dice, yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. El Señor afirma esto de manera clara. El Señor hoy te llama a que podamos convertirnos, para que no hagamos más daño, para que ya no matemos más. Y Dios te dice de manera muy clara en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dios habla que los pensamientos que tiene para la humanidad son pensamientos buenos. La muerte, el dolor, el sufrimiento, la injusticia, todos los males que tú viste en las noticias, que viste en las redes sociales, son consecuencias del devenir del pecado. Y Dios permite que el pecado tome su curso, pero no se goza del sufrimiento ni de la muerte de sus hijos. Él no provoca la muerte. Él no disfruta con el dolor. Él ama incluso al hijo rebelde. Él ama a Caín. Él ama a aquellos que construyeron la torre. Él amaba a aquellos que no lo aceptaron después de 120 años. Hoy solo te mencioné 3 ejemplos. 3 ejemplos donde el ser humano rechazó a Dios y prefirió moverse
influenciado por el espíritu del enemigo, olvidando a Dios y escondiéndose de Él, rebelándose contra Él. Y eso repercutió en todos aquellos que rodean al que hizo mal. Repercute en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros conocidos, e incluso en aquellos que ignoramos. Sí, en aquellos que pasan por tu lado y que de repente no existen. Esa serpiente sigue engañando. Por eso este mundo sigue lleno de maldición. Pero hoy Dios te da una nueva oportunidad. Yo no sé si las cosas van a ir mejorando. Cada vez tal vez vamos a ir peor. Pero te aseguro que si tú eres capaz de generar un cambio en tu vida y volver a Dios, tú podrías ayudar a que las cosas sean un poquito mejor de lo que hoy son. Solo Dios puede restaurar para siempre este mundo. Pero mientras tratamos de que este lugar sea un lugar mejor, tú y yo somos llamados a cambiar y alterar la realidad, a alterar este mundo lleno de maldición, para que en las manos de Dios todo lo que tú y yo hagamos se transforme en bendición. Antes de orar para finalizar, quiero desafiarte a dos cosas. Y perdón lo directo, pero si hoy tú has cometido algún error, algún acto de rebeldía contra Dios, y has querido avanzar en base a tus propios caminos, conversa con Él. No dejes pasar más días. Pídele perdón. Solicita su ayuda. Dile que te muestre el camino correcto y Él te va a responder. Yo te lo prometo que te va a responder. Pero te desafío también a otra cosa. Si has dañado a alguien que está a tu alrededor y a tu lado, de manera activa, con algo que hiciste directamente a esa persona, trata de hacer lo imposible para que esa situación se arregle. De verdad no es difícil, no es fácil, es súper difícil. Por eso es un desafío. E incluso si has dañado desde la impasividad por algo que debiste haber hecho y nunca lo hiciste, por favor no pierdas tiempo y hazlo. Aunque parezcan pequeños esos actos de encuentro con Dios de manera vertical y de reconciliación de manera horizontal, la maldición de este mundo podría ser totalmente distinta si pusiésemos nuestras vidas a disposición de Dios. Ahora, tú eres más consciente de la existencia. Ahora, tú sabes que este mundo, a pesar del dolor y del pecado y de la maldición, hay esperanza para que las cosas sean distintas hoy, en la espera de que mañana todo sea nuevo. Solo Dios puede restaurar este mundo para siempre. Pero mientras esperamos, tú y yo podemos hacer que las cosas sean mejor. Dios te está llamando a hacer un cambio, desde los lugares más íntimos a los más lejanos. Si tú quieres aceptar estos desafíos, en esta oración, pídele al Señor que Él transforme tu vida y te ayude a decidir. Oremos. Querido Señor, gracias porque hoy somos más conscientes de nuestra existencia. Gracias porque hoy comprendemos que en el mundo que estamos, nunca, nunca fue tu plan que fuese así. Nuestras malas decisiones generaron cambios. Y vimos, Señor, cómo la humanidad fue tomando sus propios caminos. Hoy solo vimos tres historias. Tres historias donde el ser humano se rebeló contra ti, te despreció, te desechó. Pero tú no actúas como nosotros actuamos, tú eres diferente. Gracias porque eres diferente. Gracias porque hablas de amor y no solo con palabras, sino con actos. Gracias por enseñarnos a vivir. Y gracias porque a pesar de la maldición del pecado, hay una oportunidad diferente para que las cosas puedan ser distintas. Hoy, Señor, hay dos desafíos. El primero es que si hemos tenido algo contigo, algún acto de rebeldía, de desprecio, de rechazo, volvamos a encontrarnos contigo cada día. Y yo estoy seguro que tú nos vas a recibir de la mejor manera. Gracias, Señor, por eso, por tu paciencia, por tu amor, por tu perdón.
Gracias porque no quieres el mal para el ser humano. Gracias porque tus pensamientos son de bien y porque quieres que podamos convertirnos para ayudar a que otros se conviertan. Y por otra parte, ayúdanos a aceptar este desafío. Si es que hay algo que yo he hecho contra mi hermano, contra mi hermana, con aquel que me rodea, hacer lo imposible para pedirle perdón, para arreglar la situación. O incluso, por impasividad, que hay algo que debo hacer y no lo he hecho, danos la fuerza para hacerlo. Gracias, Señor, porque tu intervención en este planeta nos ayuda, nos ayuda a comprender que para ti la maldición del pecado tiene solución y que también nos puedes usar a nosotros para que la maldición sea vencida por tus bendiciones. Oramos y agradecemos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido Existencia por hoy. No te pierdas el siguiente capítulo, porque aquí las cosas no se acaban. La maldición sigue actuando en la humanidad y la existencia sigue siendo alterada por el poder del mal. Pero tranquilo, que el siguiente capítulo de esta serie trae muy buenas noticias. Por favor, no te lo pierdas. Ahora quiero invitarte a que podamos cantar y podamos reflexionar en la letra de la siguiente alabanza y que aceptemos una linda invitación del Señor y a la vez una promesa, donde Él nos dice que nos busca, que nos llama, que está ahí a través de su amor. Y esto se titula Me persigue tu amor. Que Dios te bendiga.